Buenas noches a las personas que se han conectado. Bueno, buenos días, buenas tardes y buenas noches de donde sea que nos estén viendo. Les agradezco mucho por conectarse en esta ocasión y poder compartir con nosotros una transmisión más de Cuidando tu Salud con el doctor Carlos Valladares. Bueno, me quiero disculpar porque me di una desaparecida, diría el chombo, nivel Malaysian Airlines. Pero lo importante es que ya estoy aquí después de un poco más de 2 meses y estamos listos para compartir con ustedes y aclarar sus dudas. La verdad es que el tema del COVID es extenso. Yo creo que todos estamos hartos de oír del COVID. Pero la verdad es que es necesario aclarar dudas porque todavía falta mucho camino por recorrer. Y una de esas dudas, las principales dudas ahora son sobre las vacunas. Se dicen tantas cosas, la gente se informa en cualquier lado, leen cualquier cosa y la verdad es que al final terminan confundidas. Por esta razón decidimos poder compartir con ustedes en esta ocasión, en esta noche, acá en Nicaragua, y vamos a hablar específicamente sobre la situación que vive nuestro país en relación al COVID y las vacunas. Entonces, tengo un invitado especial, el doctor Camilo Ortega, especialista en medicina interna. Es una persona a la que en lo personal le tengo mucho respeto, admiración y cariño, sobre todo. Eh, para mí es un placer poder tenerlo en este programa, así que bienvenido, doctor Ortega. Me alegra poder contar con usted en esta noche. Órale, igual. Bien, para poder hablar un poco de esto. Correcto. La verdad es que nos están viendo personas de distintas partes del continente y me atrevería a decir del otro lado del charco. Por esta razón, vamos a hablar de manera general de las vacunas, pero vamos a previsar también la parte de Nicaragua. Ahora, doctor, ¿cómo? Bueno, estamos conscientes del problema, pero incluso ya tenemos un poco la solución. ¿Qué nos puede decir sobre la vacuna? ¿Qué es una vacuna en primer lugar? Ok, lo primero para definirla es una manera más fácil de poder estimular a nuestro sistema de policía o a nuestro sistema inmune para que puedan atacar algo que nunca había introducido en nuestro cuerpo. Normalmente en el sistema inmune nosotros tenemos dos tipos de respuesta inmune, ¿verdad? Una respuesta inmune que es innata, es decir, desde el nacimiento, y una respuesta inmune que se adapta, es decir, cada vez que están entrando nuevos organismos dentro de nuestro desarrollo de la vida, entonces vamos creando una respuesta inmune para cada uno de esos microorganismos, es lo que conocemos como inmunidad adaptativa. Entonces, partiendo de este principio inmunológico, como a partir de los finales del siglo XVIII, para una de las enfermedades que estaba matando a la población, que era la viruela, entonces lograron observar que ciertas mujeres, ¿verdad?, que estaban ordeñando a una vaca, lograron obtener unas lesiones dérmicas parecidas a las de la viruela y también desencadenaron una enfermedad menos grave que la de la viruela humana. Esta era un virus, también el poxvirus de la viruela vacuna en este caso. Entonces aquí es donde vamos viendo de dónde parte el término, ¿verdad? Hace aproximadamente más de 200 años, donde se observó entonces un inmunólogo que estas mujeres que adquirían la viruela vacuna, ¿verdad? Adquirían inmunidad para la viruela humana, ya que esta enfermedad en el vacuno era menos grave. Luego de esto, unos cuantos años después, se logró inocular a ciertos niños, ¿verdad?, con esta viruela y se logró documentar el primer caso de inmunización efectiva contra la viruela. Y luego de esto se empezó a hacer desde entonces la primera campaña de humanización y la primera campaña de vacunación a nivel mundial, donde partieron barcos desde La Coruña hasta aquí América y para poder ayudar a toda la población. Una de las cuestiones muy importantes es que desde la primera jornada de vacunación que se ha hecho, ha habido los mismos problemas que tenemos ahorita con respecto a la producción, ¿verdad? El desarrollo de esta, la comercialización para nivel mundial
siempre hemos tenido estos mismos problemas. De hecho, la primera jornada de vacunación que se hizo fue en ese momento. Una de las primeras enfermeras que está documentada por la OMS como una de las primeras ayudantes, fue donde lograron trasladar a un montón de niños en barco para poder estarles inoculando, ¿verdad?, el virus de la viruela vacuna y luego poder estar inoculando en el resto del continente. Y así es donde se dio la primera inmunización al resto, con una proximidad de unos 250,000 personas inmunizadas directamente y indirectamente aproximadamente un medio millón de personas. Entonces aquí tenemos la historia de dónde parten las vacunas, ¿verdad? De Correcto. manera más fácil. Ahora, nosotros entendemos que existen diversos mecanismos. ¿Cómo funcionan las vacunas en realidad? Bueno, lo que dije al principio que es la respuesta inmune adaptativa, el punto de la vacuna es lograr que el sistema inmune o nuestros policías o nuestro ejército logren reconocer un agente que nunca había entrado en el cuerpo. Bajo esta circunstancia, lo podemos hacer de varias maneras. Las respuestas más viejas o las vacunas más viejas que tenemos son las vacunas donde se inoculaba el agente que producía la enfermedad y este agente podría estar atenuado o muerto y podríamos desencadenar para que el sistema inmune o el sistema de defensa pudieran reconocer qué era lo que había entrado al cuerpo y así poder desencadenar una respuesta inmune, es decir, producir anticuerpos, poder decirle al resto del ejército, hey, es contra esto que vamos a actuar adecuadamente. En la actualidad ya tenemos una variante de plataformas de cómo hacer vacunas, ¿verdad? Tenemos varias maneras desde las vacunas atenuadas, virus atenuados, tenemos vacunas que son hechas por partículas virales, tenemos vacunas que son hechas por virus inactivados, pueden estar viendo en la imagen bonita que tenemos, y los últimos grupos de vacunas que llevan en los últimos años en la medicina son los últimos tres que están en la parte inferior izquierda, que son donde se dan partículas de ADN del microorganismo. También podemos introducir la partícula que queremos que se genere una respuesta inmune, pero envuelta en otro virus, que son los vectores, lo que le llamamos. Esta es una de las más importantes que tenemos que tener en cuenta porque de hecho en nuestro medio las que estamos utilizando son en base a este mecanismo, donde utilizan un vector, es decir, que lo que queremos nosotros, la respuesta inmune, vaya en un vehículo que genere esa respuesta. Normalmente la respuesta inmune se puede ver en las imágenes de los virus, que en la parte externa tienen eh, unas moléculas que sobresalen, ¿verdad? Que son las proteínas, las que son las encargadas de reconocerlo. Entonces, la proteína principal, que es la proteína S, ese es el blanco principal de la vacuna. Lo que quieren hacer todas estas vacunas es que generemos una respuesta inmune contra ese antígeno. Y las vacunas que tienen una de un poco mayor de efectividad son las que están utilizando un ARN mensajero. Las vacunas de Pfizer, ¿verdad? Las vacunas modernas utilizan este mecanismo, que son las que tienen un poquito más de eficacia, son las más modernas, ¿verdad? Porque no se tenía precedentes de vacunas que hayan sido industrializadas bajo este mecanismo y aquí es donde había un poco de escepticismo, pero sin embargo el desarrollo fue hecho adecuadamente y se demostraron todos los protocolos adecuados, ¿verdad? Supervisado y con estudios basados en evidencia. Como, Así es, los sí, protocolos que se utilizan en las vacunas son los mismos que se utilizan en los ensayos para algunos fármacos, ensayos de fase 1, fase 2 y fase 3, donde entonces, siempre la seguridad es lo primero. entonces, doctor, me gustaría que hiciéramos hincapié en algo y es en lo que estamos hablando. Y entonces podemos concluir que dentro de las vacunas del coronavirus existen distintos tipos de mecanismos. ¿Podríamos decir eso? Así es, varios mecanismos Correcto. por el cual podemos generar. Lo que pasa es que hago este hincapié porque las personas no, bueno, la población no médica tiene la costumbre a pensar que todas las vacunas hacen lo mismo y que lo único que cambia es el laboratorio que lo hace.
pero es necesario mencionar que cada vacuna tiene un mecanismo diferente. Ahora, doctor, bueno, hemos hablado sobre los tipos de vacunas, cómo esta funciona, incluso hablamos sobre las que son específicas en nuestro medio, ¿verdad? Sobre el tipo específico que nosotros tenemos en nuestro medio en Nicaragua. Mi siguiente pregunta sería, eh, bueno, ¿cuáles son esas, bueno, en general, cuántas vacunas contra el COVID existen, o por lo menos las más conocidas? Y de estas, ¿cuáles son las que encontramos en nuestro medio Nicaragua? Bien, documentadas están aproximadamente entre 5 y 7, si no mal recuerdo. ¿Ah? Tenemos las dos que utilizan el mecanismo de acción por ARN mensajero, que son la de Pfizer y la Moderna. Tenemos la siguiente igual de virus atenuados, que tenemos los tres tipos, la de Johnson y Johnson, la Sputnik y la que está utilizando AstraZeneca con la India. La China también ha sacado dos tipos de vacunas que son con virus inactivado y atenuado, que tienen la capacidad de ser un poco no tan cara y la eficacia disminuye, pero sí fueron aprobadas y por el momento he estado revisando y en China han empezado a utilizar este tipo de vacunas. Aproximadamente son entre 5 y 6, ¿verdad? Las que tenemos aprobadas. En nuestro medio aquí, lo que tengo de información que nos han venido, la primera que se vino fue la Sputnik, la rusa, ¿verdad? Y luego se informó de que venía la producida por la India también. Por el momento esas son las dos que tenemos en nuestro medio, que Entonces tenemos, utilizan el mismo mecanismo. correcto, tenemos la Sputnik y la vacuna de la India, Sí, cuyo mecanismo sería a través de los vectores virales. Así sería, ¿verdad, doctor? así estamos. Correcto. Ahora, ¿cuál es la eficacia de esta vacuna? Bien, con respecto a la eficacia, aquí hay algo muy importante, ¿verdad? Y es que la información que uno puede obtenerse detallada para poder seguirla, solo podemos encontrarla muy bien por las primeras dos, por la de la Pfizer y la Moderna. De ahí, la información que uno pudiera poder registrarse con respecto a la rusa, la Sputnik y la India es muy poco. Es bien difícil encontrar información. Sin embargo, lo que se ha documentado para la eficacia para cada uno, creo que uno de los estudios que está en México con respecto al Sputnik demostró que en aproximadamente unos 2.000 pacientes tenía una eficacia para prevenir la enfermedad grave por COVID-19 entre un 90 al 91%, lo que lograron documentar. Esto es bastante alto y bastante buena para el tipo de vacuna que están utilizando, ¿verdad? Y sobre todo también para la aplicabilidad en el grupo poblacional estudiado, porque si fue en México son bastante un grupo poblacional parecido al de nosotros. Entonces pudiéramos traspolar esos Y resultados diverso. bastante y aplicables. En el caso de la vacuna india, ¿verdad? También la información es poca, pero sin embargo lo que lograron evidenciar y poder documentarse es que andaba entre una eficacia alrededor entre el 62-63%, algunos dicen que podría llegar hasta el 70-71%, que dentro del punto de vista todito lo que se hablan las guías con respecto a las vacunas, cualquier porcentaje con respecto a cero es mejor, ¿verdad? Es decir, todos quisiéramos tener 99%, 90, 100, etcétera. Pero sin embargo, cero versus 60, cero versus 70, pues es considerable y es un montón, de hecho. Bueno, la verdad es que, por ejemplo, bueno, como usted mismo dice, todo arriba de cero es mejor. Y arriba del 50%, siempre he dicho, medicina es un número grande, todo lo que sea arriba del 50%. Así es. Ahora, yo le hago la siguiente pregunta y tal vez con esto ya pues, pasar a una manera más relajada y menos tecnicismo, diría yo. Pero es porque la gente de manera extraoficial e informándose a través de cualquier fuente encuentra las eficacias de cada vacuna. Y es donde tenemos los problemas porque dicen, es que esa vacuna no es tan eficaz. Dice, es que en comparación a esta, en comparación a la otra, y por esa razón no deciden vacunarse.
Doctor, ¿usted cree que una persona debería dejarse de vacunar solo porque una vacuna disponible no tiene tanta eficacia como demostrada, ¿verdad? Demostrada como la otra vacuna. Ok, mira, la primera respuesta con respecto a eso tiene que ver en ética médica. Lo primero es que se debe de respetar la autonomía de cada paciente. Es Correcto. decir, si un paciente no quiere vacunarse, pues eh, es su autonomía, es su derecho. Él decide si vacunarse o no, ¿verdad? Sin embargo, en términos de recomendaciones generales y viendo la perspectiva de la pandemia, lo que ha dejado a los países, sobre todo a los países pobres, entonces la recomendación es que sí deberíamos de hacerlo, ¿verdad? Lo segundo es que se está haciendo una pregunta que de hecho en medicina no tendría mucho sentido y es acerca de las comparaciones entre ellas, ya que las preguntas que se les hacen a los médicos, a los medios, en decir que una es mejor que otra, es completamente inadecuado, Es correcto. ya que todos los estudios que se han hecho, ninguno ha sido comparado entre ellos. Es decir, nosotros los médicos en cualquier otra enfermedad, diabetes, hipertensión, la que sea, si queremos ver si un fármaco es mejor que otro, pues revisamos en la base de datos si hay estudios donde digan que un fármaco es mejor que otro. En el caso de las vacunas, ninguna ha sido comparada entre ellas. Entonces, bajo este principio, no podemos decir con exactitud que uno es mejor que otro. Lo que podemos hacer es extrapolar datos que nos pudieran ayudar con respecto a las poblaciones estudiadas. Por eso estábamos hablando previamente que si el Sputnik se hizo ciertos datos obtenidos en poblaciones parecidas a la de nosotros, latinoamericanas, son datos bastante buenos y aceptables, ¿verdad? Eh, Diría eso, pues, con respecto a las comparaciones entre ellas. Las guías terminan diciendo todas, ¿verdad? En términos sencillos, que la mejor recomendación para decidir cuál de las vacunas es mejor, simple y sencillamente es la que esté disponible, ¿verdad? Si tienes disponible la China, pues la China es la mejor. Si tienes disponible la Pfizer, pues la Pfizer es la mejor. Pero en estos tiempos donde incluso ya estamos viendo mutaciones que están teniendo incrementos de mortalidad o morbilidad también, entonces esperar para una mejor eficacia o esperar para otra vacuna no creo que sea una buena idea. Es correcto. Bueno, doctor, le agradezco por aclarar ese punto. Lo expuse de esa manera porque hay que ser sincero, las personas, y aunque usted mismo lo dijo, en medicina no existen este tipo de comparaciones, la población no médica sí hace esa comparación y toma sus decisiones en base a eso. Entonces, creo que era importante aclarar esta parte. Ahora, doctor, aterrizando a nuestro país, Nicaragua, eh, ya hablamos de que la Sputnik y la vacuna de la India son las que tenemos disponibles. ¿Cómo es la dosis de esta vacuna? Ambas tienen una vía de administración intramuscular y ambas requieren un intervalo de doble dosis separado aproximadamente entre 6 a 8 semanas. Algunos dicen, normalmente están utilizando el protocolo de 28 días, ¿verdad? Pero incluso se puede extender hasta 6 a 8 semanas, ¿verdad? Ambas tienen la misma vía de administración y la misma forma de utilización. La única diferencia, ¿verdad?, que también es bueno para nuestros medios, sobre todo la logística del transporte, es que estas dos permiten un mejor almacenamiento que las demás. Entonces, nuestros medios creo que también son bastante aplicables para el transporte hacia las partes más rurales o partes más lejanas de la capital, ¿verdad? Correcto. Bueno, doctor, nos están mandando saludos. El doctor Zúñiga nos está mandando, el doctor Castillo nos está mandando saludos. Bueno, les agradezco a las personas que se han conectado. Seguimos siempre con el live y recuerden hacer sus preguntas. Nosotros, bueno, yo aquí las estoy leyendo algunas y posteriormente con el doctor Ortega vamos a compartirlas.
¿Ok? Vamos a contestar cada pregunta, así que no tengan pena, toda pregunta es válida en esto. Por esta razón nosotros estamos haciendo el live. Doctor, ¿quiénes deberían vacunarse? Porque, por ejemplo, unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, pero en realidad, ¿qué personas deberían vacunarse? Ok, en principio hay una cuestión muy importante que se generó al inicio que era obtener la inmunidad en rebaño. Y esto es muy importante para decidir eso. La inmunidad en rebaño, aunque sí está descrita en inmunología, lo ideal es que esta tendencia o esta forma de adquirir inmunidad sea con enfermedades virales donde tengan una mortalidad baja. Porque la inmunidad de rebaño lo que tiene que ver es que tanto tiene el ataque la cepa viral que llega a ese país. Si el primer caso que vino a Nicaragua, transportado de verdad de cualquier país, y luego esa cepa genera mucha, ¿verdad?, forma infectiva, entonces en este caso quiere decir que vamos a requerir mayor número de población para adquirir esta inmunidad colectiva. Lo que se ha establecido con el coronavirus es que se requiere aproximadamente un 65% de inmunidad de la población para que el resto de la población lo pueda adquirir de manera colectiva. Pero para eso se necesita también una adecuada estadística del control de los casos positivos, etcétera, ¿verdad? Partiendo desde este punto, la mortalidad del coronavirus también es bastante alta. Entonces, esto es un riesgo que ahora se están dando cuenta que no es bueno. Suecia y países del primer mundo quisieron hacerlo, ¿verdad? Esperar a la inmunidad colectiva, pero terminaron dándose cuenta que no era lo correcto, ya que la inmunidad colectiva en coronavirus sacrifica muchas vidas, porque esperar a que llegue a la infectividad 65% va a matar a muchas personas. Partiendo de esto, entonces, la inmunidad colectiva solita que se dé no es buena idea. Entonces, ¿qué quiere decir? Que deberíamos de vacunarnos al final todos, adquiriendo unas vacunas entre el 70%, 75% de la población, ya vamos a adquirir una mejor inmunidad. Sin embargo, por la disponibilidad, la cantidad, el precio, el transporte y toda la logística que tiene que ver, los sistemas de vacunación deben de presentar una logística adecuada. De la que se ha generado, ha habido muchos debates a nivel mundial, porque hay gobiernos o poblaciones que prefieren primero a los médicos, ¿verdad? A los que trabajan en el sistema de salud para que puedan seguir trabajando. Otros deciden primero a los mayores, otros dicen a las personas con factores de riesgo. Yo pienso que por decisión como médico, creo que la más ideal sería iniciar con los factores de riesgo, que es de hecho como lo hacemos aquí, que primero los grupos poblacionales con mayor riesgo de tener una enfermedad grave por COVID, ¿verdad? Entonces primero utilizamos en nuestro medio, vacunaron a los pacientes con enfermedad renal crónica, cardiopatías avanzadas, pacientes oncológicos, etcétera. Esa fue la primera ronda, ¿verdad? Que ya se terminó. Luego, a la que estamos pasando ahorita, que es la que están haciendo la mayoría de los países, que es el punto de corte de los 65 años. Vacunar a todas las personas arriba de 65 años. Y luego de esto, ¿verdad? Al personal médico. Creo que sería ese el orden recomendado. Correcto. Ahora, nosotros, bueno, la verdad es que como usted mismo mencionó, cada quien tiene un orden. Con este tema de las vacunas, las personas tienen sus propias ideas, todo eso. Y es parte de esa idea, eh, eh, bueno, parte de la idea es sobre los efectos secundarios que traen las vacunas, ¿no? Sobre todo últimamente con esta vacuna Johnson, con los efectos secundarios, creo que fueron los eventos trombóticos y fueron unos cuantos pacientes, pero las personas después de esto y las noticias también ayudan a que esto se ponga grande, deciden por miedo a los efectos secundarios no vacunarse. Doctor, ¿cuáles son los principales efectos secundarios de esta vacuna y la frecuencia de ellos?
Las que se documentaron desde que se estaba haciendo la fase 3 de las primeras de Pfizer y Moderna fueron meramente locales. Fiebre, malestar general, alguno que otro rash, eh, fueron las que se documentaron. Luego después ya hemos visto que la de Moderna y Johnson se demostró la que sí estaba vinculada era la trombocitopenia y en esta se encontró algo biológico y es que el mismo mecanismo por la que las heparinas producen trombocitopenia igualito lo hacen las vacunas. Es decir, que generan un anticuerpo, ¿verdad? Contra las plaquetas y lo podrían producir. Pero también luego se encontró alguna de las reacciones adversas tromboembólicas, ¿verdad? Eh, ya sea que se dieron trombosis venosa profunda o tromboembolismo pulmonar. Esta última bastante fatal, ¿verdad? La tasa o el porcentaje de los cuales sucedieron fueron bastante altos, ¿verdad? Porque en la Moderna habían aplicado aproximadamente ya entre 100.000, 200.000 dosis cuando salieron los primeros 6, 7 casos. Entonces, si sacas una proporción es bastante baja, ¿verdad? 0.0 y algo porcentaje, de hecho. Que de hecho es bastante bajo cuando comparas con otras situaciones, como por ejemplo la posibilidad de morir por infección por coronavirus. De hecho, es todavía muchísimo más alto que la probabilidad de sufrir una reacción adversa. El problema, pienso que está sucediendo es que eh, la población no eh, quisiera que todas las probabilidades fueran bien bajas, ¿verdad? Y los médicos también esperáramos todo eso. Sin embargo, nosotros estamos muy vinculados con la bioestadística, ¿verdad? Entonces, incluso en bioestadística hay algo que se llama número necesario a tratar para determinar si un fármaco te va a dar un efecto, ¿verdad? Entonces, en términos generales, por ejemplo, si vos le das aspirina a una persona o supongamos una aspirina a 20 personas para prevenir un infarto, a las 20 personas, no a todas les vas a prevenir un infarto, ¿verdad? Esto de bioestadística, probablemente solo lo vas a hacer a un porcentaje, entre el 30 al 40%, ¿verdad? Entonces, también los médicos tenemos que aprender esto, de que las probabilidades siempre tenemos que tenerlas en cuenta. Pero, como las probabilidades existen, y así nos estamos vinculando en el tratamiento médico, luego, lo que tenemos que hacer en el análisis como médico es lo que llamamos como riesgo-beneficio o coste-beneficio. Esto es un análisis donde uno toma en cuenta en todas las enfermedades o en todo lo que uno va a recetar como médico, ¿verdad? Si vos considerás como todo medicamento genera una reacción adversa como droga que es, pero la posibilidad de que genere una reacción adversa no se compara con el beneficio que te va a dar, entonces tenés que dar el fármaco, la droga, ¿verdad? Entonces, en las vacunas hay que explicarle, ¿verdad?, a la gente que el riesgo que tiene es demasiado bajo comparado con el beneficio que nos va a traer, sobre todo con los grupos poblacionales de factores de riesgo, ¿verdad? Diría yo que eso sería de lo principal, ¿verdad? Me gustaría compartir una imagen, que era la que estábamos platicando antes de que iniciáramos la transmisión, y es sobre las probabilidades estadísticas que tenemos. Me gusta esta imagen porque es muy ilustrativa y habla sobre cómo, o sea, es más probable, o sea, cómo son las probabilidades en cada situación. Doctor, otra cosa que hay que mencionar en los efectos secundarios son las reacciones anafilácticas, ¿verdad? Sí, ¿eh? Fueron documentadas, pero muy bajas. Eh, como experiencia propia, ¿verdad? Porque en el hospital donde trabajo estuve en contacto con las jornadas de vacunación que se han dado 2 veces y sobre todo porque he estado en un estado donde alerta sobre si sucedían reacciones adversas. Y por el momento las reacciones que yo he visto documentadas han sido las que se dicen: náuseas, un poquito de malestar general, algunos han documentado fiebre, algunas reacciones vagales como mareo, desvanecimiento,
pero no hemos documentado reacciones adversas ni de anafilaxis ni tromboembólica. Sí he escuchado, por otro lado, que sí han tenido anafilaxis, ¿verdad? Rash, ¿verdad? Etcétera. Pero yo no las he visto por el momento. Correcto. Ahora, quiero hacer énfasis en eso porque recuerdo que cuando sacaron la vacuna Pfizer, hubo uno o dos casos, creo que el primer mes de anafilaxia y lo hicieron grande y las personas no se querían vacunar. Entonces, lo bueno de esto y una de las preguntas que me hacen los pacientes de manera frecuente es, doctor, ¿y si soy alérgico a la vacuna o esto? Entonces, hay algo que me gusta, que cada estudio que lleva la vacuna o laboratorio publica de qué está hecha y así la persona puede determinar si uno de los componentes es alérgico o no, o por lo menos guiarse un poco. Solo quería agregar esa pequeña parte. Ahora, Sí. doctor, bueno, hemos hablado sobre lo que es, cuáles son las vacunas disponibles, sus efectos secundarios, etcétera. Ya aterrizando, supongamos que soy una persona que estoy viendo este live y digo, hombre, pues está bien, hay que vacunarse en Nicaragua. ¿Cómo me puedo y dónde me puedo vacunar en Nicaragua? Ok, el Sistema Nacional de Salud lo que está haciendo es atención primaria. Las jornadas de vacunación corresponden a la atención primaria, que son los centros de salud. Entonces, cada departamento tiene destinado un número de vacunas, ¿verdad? 20,000, 30,000, etcétera, para cada departamento. Entonces, lo que hace cada uno de los centros de salud es clasificar a las personas, ¿verdad? Lo primero que están haciendo son los mayores de 65 años. Entonces, si alguna persona que nos está viendo quiere saber si su familiar es factible para que sea vacunable, solo ir al centro de salud que le corresponde más cercano, ¿verdad? Eh, Dar la breve historia clínica del familiar, si es mayor de 65, si tiene algún factor de riesgo, muy probablemente sea incluido en la jornada de vacunación, ¿verdad? Claro, va a estar en dependencia en el número, es decir, si para Managua llegan 100,000 y las primeras 100,000 personas llegaron en la primera semana, entonces si ahí después llegaste de las que la administraron, pues ya no tenés cupo, vas a tener que esperar, ¿verdad? Pero sí lo están haciendo al que llegue, ¿verdad? Al que llegue al centro de salud, mientras estén disponibles o no se haya llenado la esquela de los que se deben de cumplir, entonces probablemente sea incluido, ¿no? Perfecto. Eh, Creo eh, que... Dígame. no hemos visto en los centros de salud que hayan tenido ciertos criterios específicos, la verdad. Con que sea menor de 65 años lo están incluyendo. Demostrado, tengo entendido, con la identificación o la cédula. Sí, así es. Eso es importante mencionarlo. Bueno, aquí tenemos una imagen del centro donde el doctor labora. Podemos ver cómo se está llevando la jornada de vacunación. Una imagen facilitada, ¿verdad? Entonces, bien ilustrativo sobre el tipo de población que tenemos que vacunar. Bueno, doctor, ya hemos hablado, yo creo que de manera general de lo que hacen las vacunas, de cómo funcionan, hemos hablado específicamente de las que tenemos, de las vacunas contra el COVID, las que tenemos en el país, la eficacia. ¿Qué mitos podemos derribar sobre las vacunas? Bien, creo que las vacunas o los mitos lo hemos importado, diría yo, porque, ¿verdad? La percepción que incluso todos teníamos sobre Latinoamérica, diría de Nicaragua, ¿verdad? Es que normalmente somos bastante pro hacia las vacunas en nuestro medio. Siempre las jornadas de vacunación iba todo el mundo. Aquí no existe, yo nunca escuché en mi vida aquí en Nicaragua que una persona dijera no me voy a vacunar por alguna reacción adversa. Sin embargo, con esto de la globalización, donde estamos en contacto con lo que hacen los norteamericanos, los europeos, de otros lados, hemos venido viendo que en otros países empezaron a encontrar errores estadísticos, se llaman errores alfa, donde encuentran algo que nunca estuvo. O el otro error beta es que no encontraron lo que sí estuvo. Ejemplo, si tú quieres demostrar que un medicamento tiene eficacia,
El error alfa es que tú digas o digas sí sirve, pero en realidad no sirve. Entonces, con las vacunas esto fue lo que sucedió. Empezaron a salir análisis confusos de variables donde decía que al inicio el que se vacunaba, por ejemplo, la del sarampión, la MMR, podría vincularse con algunos niños con el autismo, ¿verdad? Con algunos trastornos por déficit de atención e hiperactividad, etcétera, ¿verdad? También en algunos casos se habían vinculado con algunas enfermedades inmunológicas como el síndrome de Guillain-Barré, algunas enfermedades neurológicas. Sin embargo, luego después los análisis se demostraron que fueron errores alfa donde no había una correlación propia. Y en algunos estudios donde se pudo haber determinado algo, terminaron diciendo lo mismo con respecto al riesgo-beneficio. Siempre el beneficio era superior que el riesgo, ¿verdad? Entonces, a partir de que las otras poblaciones, grupos madres, etcétera, empezaron a hacer grupos, incluso ahora lo ves en redes sociales que hay grupos antivacunas. Eso no existía antes, ¿no? Entonces, estos grupos antivacunas que se creaban en otros países para decir que no, que las vacunas no sirven, lo hemos agarrado ahora en nuestro país, ¿verdad? De manera por las redes sociales, por la información, por gente que va a otro país, trae esa información y la piensa divulgar inadecuadamente, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos ha traído? Que ahora la propia población está desconfiando de las vacunas y de la información médica. ¿Por qué? Porque ahora la información lo tenemos de otra área. Entonces aquí es donde hay que hacer énfasis, porque si la información a esas personas les está cambiando por este medio, tenemos que nosotros como médicos llegar por este medio. Es decir, si son las radios las que están dando mala información hacia las áreas rurales, pues es por las radios donde tenemos que hablar y dar la información correcta. Si son las redes sociales, pues mejorar la información por las redes sociales, que es lo que ha venido cambiando, y tratar de restablecer la cultura nicaragüense que siempre ha sido pro vacuna, pro vacuna. Correcto. Bueno, yo creo que hemos terminado la parte principal de este live. Doctor, no sé si quiere agregar algo más antes que empecemos a contestar las preguntas. Yo creo que lo principal era que como práctica médica hace poco hice una publicación porque en mi consulta veo bastantes pacientes con factores de riesgo y de áreas rurales y una de las personas en áreas rurales eh, la quería incluir en la jornada de vacunación pero no aceptó. Entonces ahí me llamó mucho la atención de cómo una persona de área rural no quería vacunarse, cuando normalmente estas son muy pro hacia la vacuna. De hecho, yo la mandé a vacunar contra el neumococo y la influenza porque era una persona con EPOC y inmediatamente aceptó, pero apenas dije la vacuna contra el COVID, no lo aceptó. Entonces, eso me dio un tic que no, que molestó, ¿verdad? Es decir, esta persona está mal informada y debemos hacer algo. Entonces, las personas que están viendo aquí traten de hacer alguna manera para que la gente en área rural trate de entenderlo mejor. O sea, enfoquémonos en la gente de áreas rurales, diría yo, donde la información llega desorganizada o inadecuada, ¿verdad? Ser más proactivos nosotros como médicos en tratar de dar la verdad. Correcto, perfecto. Bueno, vamos a pasar a lo que serían las preguntas. Entonces, doctor, bueno, tengo las primeras preguntas acá. Recuerde, si nos está viendo y tiene alguna duda, por favor, pregúntenos. No se quede con ninguna, por favor, pregúntenos. Entonces, bueno, doctor, tengo una pregunta, pero está en dos comentarios. Entonces voy a poner solo esta. La pregunta es, ¿alguna reacción que genere una vez aplicada la vacuna? Yo sé que hemos contestado algunas de estas preguntas, pero a mí siempre me gusta ser repetitivo porque hay personas que se conectan hasta el final. Sí, Entonces, si podemos... las principales que hemos visto son locales, ¿verdad? Un poquito de dolor en el sitio de inoculación, rash propio, y las que hemos visto o las que yo he documentado son náusea, malestar general, un poquito de cefaleo, dolor de cabeza y alguno que otro, alguna febrícula 37, 37,5, mejora con un poquito de suerito, acetaminofén y ya está. Reacciones adversas severas no hay.
Pero estas reacciones adversas también las he visto con la de la poliomielitis, con la MMR, con todas. Correcto. Ok. Siguiente pregunta. Un saludo, doctor Ortega. Excelente conferencia de parte del doctor Zúñiga. Mi pregunta es la siguiente. La vacuna, por cierto, el doctor Zúñiga como invitado para hablar sobre eventos cerebrovasculares. Tremenda charla que tuvimos. Saludos, doctor. En fin, mi pregunta es la siguiente. ¿Las vacunas de ARN mensajero podrían tener efecto a largo plazo en la fertilidad de las personas? Hay teóricos que creen que esto puede suceder. Incluso hay series de televisión que nos han puesto en la magia del cine sobre esta teoría. Ok, eso se puede responder con respecto al orden que se dan con los trial o los ensayos. Casi todos los fármacos o las vacunas han salido después del ensayo número 3, que es con un número establecido de personas. El ensayo 1 te da la seguridad, te dan ciertas reacciones adversas, el ensayo 2 te da la eficacia, el ensayo 3 ya ves cómo lo vas a administrar con un grupo más de personas y el porcentaje. Pero cuando voy a sacar al mercado después del ensayo 3, en un panfleto, como hacíamos algo, ¿verdad? O en la información del Bademecum, de cualquiera, te dice, estas son las reacciones adversas documentadas hasta este momento que sacamos el fármaco. Pero después viene algo en todos los ensayos clínicos que se llama la parte 4 o el ensayo 4, que es cuando el fármaco ya lleva años en la comercialización o la vacuna, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, dentro de unos 3, 4 años, 2, 3, 4 años, cuando ya llevemos un montón de gente ya estudiado, pues puede ser que las vacunas empiecen a dar reacciones adversas que no fueron documentadas antes, porque si el ensayo 3 se hizo, pongámosle, con 10,000 personas, entonces puede ser que cuando ya lleven 100,000 personas aparezcan reacciones adversas que no habían aparecido, ¿verdad? Entonces sí puede ser que aparezcan nuevas. Lo que yo no estoy de acuerdo es pensar cuáles van a ser, porque yo no sé cómo un médico o alguien puede saber que en el ensayo 4 o en la parte o en la fase 4, digo, de los ensayos van a salir tales reacciones como fertilidad. Eso sí, no le veo un poquito de realidad de que exactamente va a ser problemas con la fertilidad. Lo que sí pienso es que sí van a salir nuevas reacciones adversas que no han sido documentadas, así como hemos visto la de los tromboembolismos, ¿verdad? Que van saliendo, así pueden salir otras nuevas, pero nadie espera cuáles son. Ningún médico ni los investigadores sabrán que en 2 años las reacciones adversas van a ser hipertensión pulmonar, cirrosis hepática, insuficiencia renal. Nadie lo sabe. Por eso se llama fase 4 del estudio, estudios post comercialización. Así que puede ser que en 1 año encontremos nuevas reacciones adversas. Me encanta esa parte donde dice ningún médico puede saber en el momento y todo eso. Y yo creo que mucho menos las series de televisión, ni los noticieros, ni nada de eso. Sí. Es que tal vez los Simpsons que bueno, ellos predicen todo, pero de ahí es que yo hago énfasis en los medios porque la gente se alimenta de eso, literalmente. Y por cosas como esto, por influencias de este tipo, es que tenemos que hacer esto. Lo cual lo hacemos con mucho gusto, pero se me dio risa con los Simpsons. Nos mandan otra pregunta. Buenas noches, doctores. Mi pregunta es, ¿cuál es la vacuna que está disponible en Nicaragua? Saludos, Alex. Tenemos dos, ¿verdad? La rusa, la Sputnik y la de la India. Lo que no estoy seguro es si la de la India es la que se hizo con AstraZeneca, ¿verdad? Que es la del laboratorio principal de la India con AstraZeneca, o si es una hecha solo propia por el país de la India. Eso no he revisado. Me pareció leer en la PAO que es la de AstraZeneca. ¿Verdad? Sí. AstraZeneca con el laboratorio de la India. Así es. Correcto, sí. Es que hay dos. La que es con el otro nombre raro y bueno, en fin. No voy a... Usted me entiende. Esta pregunta es buena porque esta pregunta es frecuente y decía que nadie la había hecho. Dice, doctor, ¿qué pasaría si un paciente solo recibe una dosis
y por circunstancias no se le aplicó la segunda dosis en el intervalo mencionado o no se le aplicó la dosis de un solo, del todo. Perdón. Está bien, hay dos situaciones aquí. Eh, lo, la guía con respecto a la vacunación sí hacen énfasis en no mezclar. Eso sí no se recomienda, ¿verdad? Que si te pusiste la rusa, la siguiente dosis que sea la AstraZeneca, si te pusiste la Pfizer, la siguiente de Moderna, eso sí no está bien recomendado porque son mecanismos de acción distintos. Ahora bien, si lo que te pusiste fue la primera dosis y no lograste ponerte la segunda, lo que vas a tener es una inmunidad relativa. Es decir, que la protección podrá ser por un periodo corto. Es decir, que para que mantengas la producción, recordad que en inmunología básica uno requiere una nueva estimulación para que la célula plasmática de manera continua produzca inmunoglobulina G ya de memoria. Pero para eso la célula plasmática necesita un nuevo retoque. Es como hacer estimulación fisiológicamente del sistema inmune. Si solo te da una sola estimulación con una sola vacuna, la respuesta inmune va a ser buena, pero no va a ser sostenida en el tiempo. ¿Ya me entiendes? Entonces, una dosis te podrá proteger por unos meses, mientras que la segunda dosis lo que se requiere es que te pueda proteger por más tiempo, un año o más. Correcto. Perfecto. Otra pregunta que se hace, doctor, de manera general es de cuánto tiempo dilata la inmunidad inducida por la vacuna, pero los estudios, bueno, las conclusiones son claras y dicen que todavía no se han hecho los estudios el tiempo necesario como para determinar un tiempo. Esa pregunta no la hizo nadie, pero quiero agregar el comentario porque es más de alguien se la debe estar haciendo. Ok, me gusta el comentario del doctor Manuel Mota Castillo. El doctor Manuel Mota Castillo lo tuvimos de invitado, creo que fue nuestro tercer live. Hablamos sobre, él es psiquiatra infantil de Estados Unidos. Eh, eh, es calidad, el doctor es calidad, es una eminencia. Me gusta este comentario y quiero leerlo. Dice, un comentarista dijo, tiene dos rutas. Por un lado, 600.000 muertos no vacunados, 2 millones en el mundo. Y la otra, 200 millones de dosis administradas en Estados Unidos, un muerto aquí y 7 en Europa. ¿Cuál de las dos rutas quiere seguir? Como siempre, valorando riesgo-beneficio. Bueno, una pregunta que estamos acá, doctor. Dice, ¿las vacunas están o estarán disponibles en los centros de salud? No, recuerden que estamos hablando que tienen una logística de transporte y almacenamiento bastante complicado. Entonces, lo que hay que estar pendiente es que el Ministerio de Salud va a estar informando cuál va a ser el día específico. Lo que va a estar disponible en los centros de salud son la esquela o el programa donde se te va a inscribir si está disponible o no. Eso sí va a estar disponible todo el tiempo, todos los días. Okay. Pero la Creo que vacuna ahí no va a estar. no, yo creo que lo que está diciendo es que sí. Yo interpreto la pregunta de la siguiente manera. Sí, lo que usted está excelente que haya aclarado. Yo lo que entiendo de la pregunta es que si en el centro de salud es que se va a vacunar. Sí, lo están haciendo en centros de salud, también lo están haciendo en hospitales. Correcto, eso era lo que quería. Bueno, nos están. Hay una muy buena de qué síntomas de alarma debe estar pendiente la población. Esta ya la voy a poner, es la que estaba leyendo. Ok. Hola, buenas noches. Saludos, Jenny. ¿Qué síntoma de alarma debe estar pendiente la población luego de la administración de la vacuna y luego de la vigilancia 30 minutos posterior a la administración? Más que todo por los casos de trombos registrados en Europa, ya que en nuestro país se encuentra la vacuna AstraZeneca. Saludos. Bien, eso está muy bien. Lo que hay que tener en cuenta, ¿verdad? Como de las principales reacciones adversas relacionadas al tromboembolismo, el tromboembolismo se presenta principalmente con dos síntomas principales: dificultad para respirar, ¿verdad? Taquipnea y taquicardia. Ambos son de los principales. Que de manera súbita, después de la administración, como ahí lo dice, 30 minutos, la persona empieza a tener dificultad para respirar, tiene que respirar rápidamente y tiene taquicardia, eso es bastante sugerente de que se ha creado un coágulo y que ha viajado hacia el pulmón. Estos serían los síntomas de alarma, ¿no?
Correcto. Bueno, dice, y luego de la vigilancia de 30 minutos posterior a la administración, dice. Sí, la vigilancia de síntomas locales, pero estos no se considerarían como de alarma, sino comunes. Los de alarma Ok, son los otros. ok, perfecto. Otra pregunta que tenemos, doctor. Mm, dice, doctor, ¿cuál sería la forma correcta de generar conciencia a las personas que para que puedan o quieran vacunarse? Además que las personas siempre preguntan que cuál vacuna es mejor para aplicarse. Compártale este Facebook Live. No, mentira. Doctor, ¿cómo podemos contestar eso? Bien, una de las mejores maneras es dar el ejemplo. Si la comunidad médica también tiene eso es lo principal. Si hay médicos que todavía tienen la desconfianza sobre la vacuna, ¿verdad? Y también les gusta la desinformación, porque eso abunda, ¿verdad? Muchos médicos les gusta la desinformación, se dejan llevar por información que no está debidamente documentada y entonces ellos expresan esta información, entonces la gente los va a seguir, ¿verdad? Diría que una de las principales es que los médicos deberíamos de estar de acuerdo en el beneficio de la vacuna y estar bien conscientes, ¿verdad? Y número dos, utilizar los medios que hicieron la desinformación, como dije. Si la gente de áreas rurales se desinformó por escuchar de la radio, pues hay que ir a la radio a dar la información correcta. Si la gente lo recibió por el Facebook, por otras redes sociales, pues utilizar las redes sociales, el Facebook, para informar a estas personas. Pero debemos de estar claros que todos los médicos debemos hablar el mismo idioma, ¿verdad? Porque si la gente, una mismo paciente, escucha de mí que lo recomiendo vacunar, pero otro médico que lo atiende dice que no está recomendado, que le haga un tromboembolismo, pues eso los confunde y hace de que tomen decisiones inadecuadas. Probablemente lo que va a decir es no vacunarse. Correcto. Ahora, doctor, me gustaría que contestáramos la segunda parte de esta pregunta porque fue algo en lo que hicimos bastante hincapié y en lo que yo, bueno, que usted explicó de manera excelente y en la que a mí me gustó hacer hincapié y es, te escucho. Por ejemplo, que las personas se preguntan qué vacuna es mejor aplicarse. Ok, como lo dijimos, esta pregunta no se puede responder en principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ningún momento las vacunas han sido comparadas entre ellas. Al no ser comparadas entre ellas, no podemos decir que una es mejor que otra en el resultado final, que ya sea prevenir la infección severa por COVID-19, la enfermedad severa por COVID-19. Todo lo que leemos en las guías que hablan sobre la vacuna terminan resumiendo lo fundamental. Cuando tienes, cuando quieres decidir cuál es la vacuna correcta para administrarte, la mejor decisión que puedes tomar es administrarte la que está disponible, otra vez, la que está disponible, la que haya, pues. Correcto. Perfecto. Bien. Ya tenemos solo dos preguntas. Una pregunta dice de la misma persona, ¿será que puedo elegir qué vacuna contra el COVID deseo recibir? Creo que no, no No, se ¿verdad? puede Son las que porque tienen, si eso tiene que tener una logística con respecto al pensar cuánto es el número que hay, cuándo vienen las siguientes dosis. Entonces, por ejemplo, si una persona toma la decisión, bueno, yo quiero el Sputnik, te la ponen. Y cuando venga la siguiente dosis ya no hay Sputnik, solo hay de la India. Entonces la decisión fue inadecuada. Entonces, eso hay que dejárselo a las personas que están en la jornada de vacunación, que tienen bien pensado esto. ok, bueno, otra pregunta dice, ¿puedo vacunarme contra el COVID si estoy embarazada? La información no está todavía muy bien, sin embargo, creo que el CDC dice que es bastante segura en niños, ¿verdad? En embarazadas y en adultos. Correcto.
Y creo que tenemos la última pregunta, doctor. A una paciente de 65 años se le y que es alérgica a la penicilina. ¿Qué relación tiene lo uno con lo otro? Eh, las posibilidades de que una persona tenga alergia a la penicilina y haga reacción cruzada a otro fármaco son muy bajas. De hecho, la posibilidad de que tengas reacción adversa a la penicilina, ¿verdad? Y tengas una reacción adversa a una cefalosporina que comparten químicamente la estructura es casi menor al 10 al 20%. Ahora, la posibilidad de tener una alergia a un compuesto totalmente distinto a la penicilina es súper bajísimo. La posibilidad siempre existe, ¿verdad? Y no creo que poder atreverme yo a decirte drásticamente, no, no va a pasar nada. No se puede eso en medicina. Pero sí es muy bajo de que suceda. Si no mal recuerdo, creo que era de uno, ¿de cuánto era? De, creo que de uno, no, bueno, no voy a inventar, no voy a inventar. Bueno, doctor, yo creo que tenemos la última, esa era la última pregunta. Le quiero agradecer muchísimo por haber compartido conmigo, le agradezco por compartirnos conocimiento y bueno, espero, esta es la primera vez y espero que sea la primera de muchas. Le agradezco Claro que sí. mucho, no sé si, bueno, bueno, ya le dije cuando hicimos la parte principal del programa, me disculpo porque tal vez ando, no, en la parte principal le dije que sí quería darle un mensaje, pero después de leer las preguntas y todo eso, no sé si quiere agregar alguna otra cosa. No, hemos abarcado de verdad que bastante bien las preguntas más importantes y una buena información. Solo para aprovechar, ¿verdad? Pronto también en Instagram vamos a estar haciendo una nueva forma interactiva sobre información eh, relacionada a la medicina, ¿verdad? Sobre respecto a semiología, clases básicas, para que estén pendientes y sigan, pues. Ahí lo van a ¿Dónde ver a lo, partir de hoy o dónde mañana. lo pueden seguir, doctor? Por Instagram, Ujú. por Instagram. A partir Sí, de hoy, más tarde o ya mañana van a ver el primero. ok, perfecto. Bueno, le agradezco muchísimo, doctor, por su tiempo. Nos despedimos. A las personas que nos están viendo, recuerden que pueden seguirnos en nuestra página Cuidando tu Salud con el doctor Carlos Valladares, donde hago transmisiones en vivo sobre temas específicos de salud y que no se tocan con tanta frecuencia, así como comparto y respondemos todas las preguntas. También puedes seguirme en Instagram con el nombre Dr. Carlos Valladares también, y puedes encontrarnos con el más fácil con el hashtag Cuidando tu Salud Nick. ¿Okay? Te agradezco muchísimo por haberte conectado en esta noche. Espero que donde sea que me esté viendo en cualquier parte del mundo esté bien, y cualquier cosa estamos a la orden. ¿Okay? Mucho gusto a todos y un fuerte abrazo.